Bienvenidos chicos, vamos a realizar un nuevo video. Recuerden que corresponde a las clases de castellano y literatura, orientaciones para leer y escribir correctamente de su profesor Jorge Ramos. Recomendaciones generales, miren con mucha atención el video, no se distraigan para nada. Confíen mucho en sus capacidades, tanto físicas como intelectuales. Son personas muy alentadas, muy sanas y muy capaces. Tomen nota tanto de sus inquietudes, de sus dudas, de sus preguntas, como de las cosas que van comprendiendo, para que así puedan recurrir a ellas cuando tengan que recuperar la información y comprender mejor lo que se les explica. Y por último, por favor, practiquen mucho, porque entre más nos ejercitemos, más expertos nos volvemos. Vamos a hacer la corrección de la historieta. Recuerden que ustedes recibieron en su guía número 2 una tabla como esta, que contiene algunos criterios con los cuales se va a evaluar la historieta. Esta primera columna contiene los criterios: el título, las imágenes y personajes, las onomatopeyas y líneas cinéticas y el texto escrito como tal. Contiene unas preguntas orientadoras que se deben ir respondiendo en la medida en que uno observa el texto que escribió y aquí va colocando las observaciones correspondientes si cumple o no cumple con esos criterios. Veamos un ejemplo enviado por uno de sus compañeros. Tenemos aquí la historieta, tenemos unas viñetas, a simple vista se mira bien. Vamos a hacer el uso de las preguntas orientadoras y de la tabla correspondiente. En cuanto al título, ¿el título se relaciona con la historieta? Sí, aunque faltan en el desarrollo de la historieta actividades que se realizan en la granja, ya que el título nos habla de un granjero. Entonces se deben plantear algunas actividades, algunos escenarios sobre la granja. ¿Listo? ¿Es llamativo? No, el título nos le falta más impacto, tanto en su diseño, en su letra, en su tamaño puede ser, por ejemplo, como también en el mensaje como tal, que tiene que estar relacionado con el texto, ¿no es cierto? Imágenes y personajes. ¿Las imágenes y personajes corresponden con la historia que quieres contar? Sí, las principales sí, aunque falta ubicar personajes secundarios, como por ejemplo la familia del granjero, un vecino que sea el que lleve la infección, el virus, ¿no es cierto? Y cómo el señor se cuida, el granjerito se cuida y luego va al hospital, entonces también falta ubicar el escenario del hospital, los demás personajes que están en ese hospital. ¿Listo? No hay claridad tampoco en los ambientes, los personajes están en el aire, entonces hay que saber ubicar con algunos elementos propios del campo, de la granja, en donde se encuentran estos personajes, lo mismo en el hospital, lo mismo cuando termina la historia, el granjero con su familia, ¿no es cierto? Entonces ahí los ambientes faltan en la historieta. También hay una mezcla en cuanto al texto de mayúsculas y minúsculas. Entonces, por favor, recuerde el uso adecuado de las mayúsculas, que solo se escriben en los nombres propios, se escriben al inicio de cada globo de texto en este caso, y lo mismo en la línea narrativa o después del punto seguido o punto aparte. Entonces, por favor, vamos a hacer uso adecuado de las letras. Vamos con la segunda parte de la tablita. Vamos a ver si tenemos onomatopeyas y líneas cinéticas. ¿Los sonidos onomatopéicos son adecuados? Hay pocas onomatopéicas, ¿no es cierto? Muy pocas. Deben incluirse más para darle mayor impacto a la narración, mayor dinamismo, mayor como alegría. Las onomatopeyas dan alegría y nos ayudan a comprender mejor el texto. Entonces falta el uso de onomatopeyas aquí. Pueden ser algunos sonidos de la granja. No sé, ¿qué más hay de acuerdo a la creatividad de cada uno? Pueden llenar, ¿no es cierto? Más onomatopeyas. Tampoco hay líneas cinéticas, los personajes parece que están quietos. Entonces recuerden que las líneas cinéticas nos muestran el movimiento de los personajes en la historieta, entonces hay que incluirlas de forma adecuada, sin sobrecargar el texto de líneas cinéticas. Vamos a hacer un análisis general del texto escrito, es decir, del lenguaje verbal. ¿Listo? El texto en general le falta el nudo, un problema central. También falta mayor desarrollo del final, ¿sí? Se queda como a medias, entonces hay que complementar con una o dos viñetas más tanto el nudo como el final. ¿Listo?
En cuanto a la línea narrativa, hay lógica. Se cuenta una historia. ¿Sí? Esa está muy bien, está muy bien. Pero si aumentas viñeticas, se puede aumentar también la línea narrativa. La voz del narrador. Los globos de texto están bien usados. Miren, aquí tenemos uno de pensamiento, tenemos los de diálogo normal, hay comunicación entre los personajes. Sin embargo, hay otros tipos de globo de texto que se pueden utilizar. Por ejemplo, el del susurro, yo le puedo agregar algunas viñeticas de cuando él se está lavando las manos, ¿no es cierto? Para darle mayor desarrollo a las acciones. Y hay algunos susurros, algunas onomatopeyas que nos indiquen el lavado correcto de las manos. ¿Sí? Se puede desarrollar un poco más la historia. También les recomiendo, habíamos dicho que más o menos 2 viñeticas por hoja, miren que aquí están todas juntas, si bien se pueden ver porque la fotografía es clara, es mejor hacerlas un poquito más grandes para no tener que saturar el texto. Por favor, también se recomienda que los textos en el globo se escriban de forma derechita, no chueca así como están aquí en algunos de ellos, sino derechita para que se pueda leer con facilidad. ¿Listo? Entonces, por favor, ubicar los elementos que faltan y hacer las correcciones correspondientes. Por favor, los demás, de acuerdo con este modelo, revisen sus historietas y hagan sus observaciones y sus correcciones correspondientes.